Ya estamos de acuerdo que la Constitución del 93 no sirve al Perú, no sirve a los peruanos, es una constitución del dictador, eso todos estamos de acuerdo. Pero no hay que dejarla ahí viva, eso tiene que anularse mediante la restauración de la Carta Política. El gran error de Bermejo, de Bellido, de Cerrón, de Castillo, de todos los que quieren una nueva constitución y de Asamblea Constituyente, es que quieren echarle agua bendita a la constitución fujimontesianista. No, señores, esa constitución tiene que ser anulada. Esa constitución es producto de un delito, es una constitución delincuencial. Y la única forma, ¿no es cierto?, de anularla es restaurando la constitución del año 79. Y además porque los señores Cerrón, Bellido, Bermejo, al querer una nueva constitución, manteniendo la legalidad, manteniendo el procedimiento de la constitución del 93, están avalando un delito. Y son responsables de un delito que está definido en el artículo 307 de la Carta del 79. Porque por ningún motivo la constituyente y la nueva constitución se pueden hacer sobre la base de la constitución del 93. Eso que quede claro, porque eso sería convalidar un delito, un golpe de Estado del 5 de abril, convalidar el saqueo del Perú, convalidar la privatización de más de 250 empresas, convalidar el robo de más de 10 mil millones de dólares de las privatizaciones, convalidar el exterminio, la muerte, el genocidio en nuestro país. Acá dice Luis Limachi que en 12 años de continuidad el país se fue a la ruina con una deuda impagable. Es mentira, el señor Luis Limachi no sabe lo que está hablando. La constitución del año 79 no creó ninguna deuda. Acuérdense bien ustedes, la constitución comenzó a regir el año el 28 de julio de 1980 con Pelagón de Terry. Y desde ahí comenzaron a desmantelar el Estado porque los neoliberales capturaron ahí el gobierno con Kuczynski, que era ministro de Energía y Minas en esa época. Y el señor Belaúnde, el año 83, 1983, en el tercer año de su gobierno, dejó de pagar la deuda externa. ¿Ya? Dejó de pagar la deuda externa sencillamente ¿por qué? Porque no tenía políticas económicas, no sabía manejar el país. Y el 85, cuando lo recibe, digamos, el gobierno de Alan García, y eso está en las cifras del Banco Central de Reserva, el país, la finanza pública estaba en bancarrota. Esa es la pura verdad según cifras del Banco Central de Reserva. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace Alan García? Alan García, el primer año, el 85, con Alba Castro, se lo digo porque he hecho un trabajo sobre la materia, sé que no me pueden decir a mí que no conozco, se lo digo con datos, hace una política económica heterodoxa, ¿no? O sea, impulsa la demanda, es pura política keynesiana, ¿no es cierto? Favorece a los 12 apóstoles, ¿no? En la creencia, ¿no? Los grandes empresarios engañan a Alan García, ¿no? Le dicen que danos dólar MUC, danos inversión, danos dinero para invertir en las empresas nuevas, en emplear empresas. Entonces Alan en esa creencia los favorece, pero los empresarios lo traicionan a Alan y sacan el dinero fuera de paraísos fiscales. Y es por eso que el año 87, el 28 de julio del 87, en venganza, Alan dispone de la estatización de los bancos. Porque no había inversión privada, no había proyectos empresariales privados. O sea, ¿qué cosa había hecho? Todo el dinero que Alan lo financió, lo sacaron afuera. Alan estatizó la banca. Esa fue la razón. ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles lo traicionaron. Y de ahí ya, desde el 87, ya el Perú puede ser sálvese quien pueda, ¿no? No por la Constitución, ¿no? Porque la Constitución del 79 no tiene nada que ver, al contrario, si les narrara lo que se hizo con esa Constitución. La mala política económica que implementó Alan García, el 87, el 88, el 89, nos llevó a la hiperinflación. ¿Por qué? Porque el Producto Bruto Interno estuvo en caída libre con Alan García. Y Alan, para poder pagar las planillas, para poder financiar el presupuesto, comenzó a emitir billetes. Y por eso llegamos a la hiperinflación del año 90. Y en el año 90 habían tres candidatos, ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no es cierto? La derecha, los ultraliberales, con Vargas Llosa, con el programa del shock, despedir empleados, privatizar las empresas. Estaba el candidato de Alba Castro, el candidato del APRA, ¿no? Que quería seguir con la misma política económica aprista, heterodoxa. Y por ahí, ¿no? Como Castillo, ¿no es cierto? Apareció por ahí, digamos, un chino o un japonés el año 90. O sea, porque estaban los dos candidatos, Fredemo, Vargas Llosa y el señor Alba Castro con el APRA, y de forma accesoria estaban el candidato Henry Piz y Barrantes por izquierda, pero eso estaban desechados, ¿no? Porque la izquierda iba dividida y tenía pocas posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Eso estaba clarísimo.
Entonces, Alan García es el que decide, crea, digamos, al candidato Fujimori, usa el servicio de inteligencia, pone el canal 7, el canal del Estado al servicio del señor Fujimori, o sea, es un candidato a la nada. ¿Qué cosa quería Fujimori? Quería ser congresista, quería ser senador, como el caso de Castillo. Y pasó lo mismo que pasó Vargas Llosa con Fujimori, ¿no? Pasa a segunda vuelta y toda la izquierda, todo el grupo antiliberal, antiderecha, digamos, el sur y todos votan por Fujimori y gana el presidente. ¿Cuál es el mensaje de Fujimori, su programa político hasta junio? Era el no shock, políticas sociales, política populista. Y ahí pues se lo montan a Fujimori, Hernando de Soto, Blacker Miller y todos los agentes del Fondo Monetario y le cambian el programa, le dan el programa de Fredemo y lo aplican con Hurtado Miller el 4 de agosto. Ustedes saben, el 4 de agosto del 80, ¿no? Que sale en televisión, que Dios nos ayude. O sea, Fujimori lo encausaron, digamos, para que aplique todo el programa de Vargas Llosa, económico de Vargas Llosa. Y en lo militar, en lo político, Montesinos. O sea, eso de que la Constitución 79 llevó al desastre del país es totalmente falso, es una mentira, ¿no? Al contrario, Fujimori pudo gobernar con esa Constitución, pero ese no era, digamos, el objetivo de los grupos de poder, ¿no? Que ya se habían montado sobre Fujimori. Ellos querían privatizar las empresas, ¿no? Querían rematar al Perú, querían implantar un modelo neoliberal que, como lo hicieron con Pinochet el año 73, a sangre y fuego, pero no lo podían hacer por el Parlamento, porque el 90, el 91 rigió la Constitución del 79, no lo pudieron hacer. Entonces, para poder implementar ese modelo saqueador, tuvieron que dar el golpe de Estado el 5 de abril. Y con esa Constitución, recién es que saquean el Perú, privatizan todo, ya pasan lo que ustedes saben, ¿no? Todo lo que estamos viviendo en estos momentos es consecuencia de esa situación que empieza con Fujimori. Ya, y no es que el Perú haya tenido, digamos, un crecimiento económico. Lógico, ha tenido un crecimiento económico de tipo cuantitativo, de tipo monetario, que la pobreza se redujo del 55% al 28%, claro que sí, pero numéricamente. Pero en la realidad la pobreza aumentó. Teníamos en la época de Fujimori, teníamos 4 millones de pobres. ¿Cuántos pobres tenemos ahora? Tenemos 9 millones de pobres. Entonces, ¿de qué beneficio, ustedes me pueden hablar, los neoliberales, ¿no? Si que tuviéramos este año, ¿no es cierto?, 1 millón de pobres, les diría, ¿no? Esa constitución es perfecta para el Perú, porque ha logrado reducir la pobreza. Pero no, la pobreza ha aumentado, no a causa de la pandemia, porque con la pandemia se ha agravado la situación. ¿Que ha habido un crecimiento numérico, cuantitativo del Producto Interno? Claro que sí, pues. El año 90 el Producto Interno del Perú era más o menos 40.000 millones de dólares. Hoy es 220.000 millones de dólares. Hoy, 2021, 220.000. O sea, numéricamente es 4 veces más o 5 veces más. Pero realmente, ustedes apliquen en economía se llama deflactores. La inflación desde el año 90 al 2021. El tipo de cambio en esa época estaba el sol estaba a 0.4 centavos de dólar. El sol. Oye, ¿cuánto está? Está 4.3. O sea, eso se licúa, pues, señores. O sea, a cualquier economista que quiera debatir, yo con todo gusto, con cifras, ¿no? Y con deflactores para que vean la realidad, ¿no? De que esa constitución solamente favoreció a una minoría, a una élite, a menos del 1% del Perú. El Perú, se sacó el Perú, se transfirió al exterior más de 380.000 millones de dólares. Esa riqueza se debió quedar acá en el Perú. Perdimos activos por cerca de 40.000 millones de dólares, que eran las empresas estatales. Y se malbarateó, se remató. Ahora, no es que yo defienda la empresa estatal ineficiente, hay empresas que se debieron vender, claro que sí. Yo les he dicho, el Perú solamente necesita tener unas 40, 50 empresas públicas. El resto se vende, no hay problema. Dice acá, ¿y por qué la Constitución del 79 no se pudo restituir en el 2000? Muy buena pregunta de Jordán André Chucky. Fíjense, lo primero que se hace es que cuando cae Fujimori en el año 90 se va a Japón, declara una vacancia, el gobierno provisional del presidente Paniagua formó una comisión de estudio de juristas, cerca de 25 juristas, los mejores constitucionalistas, para que ellos le den a él, digamos, el fundamento constitucional. Y ellos hicieron su informe y dijeron en el informe que está ahí en los archivos del Congreso, que el mejor camino era restaurar la Constitución del año 79.
Cuando Paniagua iba a restaurar la Constitución, se produce el cambio de gobierno y llega a Toledo. Y Toledo con Kuczynski y todos los grupos económicos, eso lo fondean, lo encarpetan. A pesar de que el propio Congreso, ese mismo Congreso, el año 2003, había reiterado la opinión de los juristas en una comisión que presidía el señor Henry Piz, que se debería restaurar la Constitución 79 y luego introducir las reformas que sean necesarias. Y se anulaba la carta fujimontesinistas. Y se movieron los grupos económicos y lograron bloquear la restauración. Vino Alan García, hizo lo mismo, lo pasó a la congeladora. Vino Humala, juró por la Constitución de 79, acuérdense ustedes, juró por esa Constitución y todos pensaban que debía restaurar, ¿no? Se produjo la hoja de ruta y todo lo que ustedes saben y congeló el proyecto. Luego vino Kuczynski y ya lo puso pues en la congeladora, ¿no? Cuando el 2021 con Castillo esto lo debió restaurar el 28 de julio. ¿Quién puede restaurar la Constitución de 79? Un político que piense en su país, ¿no es cierto? Y que tenga la decisión, que tenga los huevos para poder tomar una decisión histórica. Pasa a la historia ese político. ¿Ya? Porque la Fuerza Armada no va a hacer nada, acuérdense de mí. La Fuerza Armada va a tener que someterse únicamente. Porque la Fuerza Armada no tienen líderes, ¿no? Son gente, digamos, que está fuera de la historia. ¿Cuánto tarda, me pregunta, en restituir, me pregunta Alejandro Miguel Yanque, en restituir la Constitución? Un día. La Constitución 79 se restituye en un día. Y se acaba el problema, tenemos gobernabilidad. Ya no hay este problema de la disolución del Congreso, de la vacancia, todas esas cosas. Se para. Porque hay otros mecanismos allá.